Sabemos lo que nos hace mal, lo que no nos conviene y lo que nos perjudica, y aún así lo hacemos. Para algunos es la pornografía, para otros las drogas, para otros los juegos de azar. Todos tenemos una inclinación hacia un vicio en particular. Sabemos en lo profundo que debemos resistir a ese vicio, y sin embargo, volvemos a él como si una fuerza oscura gobernara sobre nuestra voluntad. Diría un proverbio que hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte, y es que la entrega desmesurada al placer es paradójica. En un principio alimenta nuestra sensación de libertad y voluntad, pero con el tiempo nos conduce al desprecio por la vida misma. Por ejemplo, el hombre que consume pornografía no se concibe a sí mismo como un esclavo de su carne. Piensa que lo que hace lo hace con absoluta conciencia y voluntariedad. Solo cuando éste ya está muy adentrado en su perversión es que se ve a sí mismo como un ser despreciable, no porque lo sea, sino porque ha perdido conexión con aquello que pudo ser o pudo lograr. La sumisión al placer es el acelerador de nuestra muerte interna, pues cuando hacemos del placer una ruta de escape de la realidad, sembramos una vida de evasión, una vida en la que nos olvidamos de propiamente vivir. Diría Viktor Frankl que cuando un hombre carece de propósito, éste se distrae con placeres. En este video te presento el camino que parece libertad, pero que conduce a la muerte, el placer. En su forma pura, es una afirmación de la vida. No solo hace parte natural de la experiencia humana, sino que es fundamental para nuestro desarrollo. Al igual que el sufrimiento, la angustia, el dolor, la alegría y el miedo son esenciales para nuestro crecimiento emocional y espiritual. Desde una perspectiva científica, el placer guía nuestra conducta hacia acciones que preservan la vida y propagan los genes. Comer una dulce fruta, disfrutar del orgasmo o incluso dormir son impulsos que garantizan la supervivencia de nuestra especie. Desde una perspectiva teológica, el placer es un regalo de Dios para el hombre. El Edén no solo es el paraíso donde Dios crea al ser humano, el significado de la palabra hebrea Edén es lugar de deleite, placeres y delicias. Dios no condena el placer, lo celebra. Lo que aborrece es la perversión del placer. Pensemos por un momento en un vaso con agua. El vaso por sí mismo y sin contexto carece de importancia. Es aburrido y no genera mayor sensación. Ese mismo vaso con agua, después de un partido de fútbol, es gloria. Ahora beber 100 vasos de agua luego de semejante desgaste físico posiblemente culmine en una intoxicación hídrica cuyo desenlace sea mortal. Incluso el agua que da vida es un agente potencialmente mortal si se consume indiscriminadamente. El agua es vital, necesaria y natural. ¿Qué sucede entonces con aquello que consumimos que no es vital ni necesario ni natural y que solo nos produce placer? La ciencia secular concibe el placer como un mecanismo para sobrevivir. El cristianismo nos enseña a usarlo para trascender. Ambas advierten lo mismo. Sin control, el placer nos destruye. La carne, aquella fuerza compulsiva centrada en los deseos mundanos, es traicionera. Quizás uno de nuestros peores enemigos, el sexo, la comida, la alegría, la abundancia, todo lo pervierte. Buscamos placer en un intento de ejercer nuestro libre albedrío. Sin embargo, paradójicamente, entre más nos entregamos a nuestros placeres, más cedemos la gobernanza a la carne. Y recordemos que la carne no discierne entre el bien y el mal. La carne no tiene problema en conducirnos directamente a la muerte, pues ésta no percibe las graves consecuencias de encadenarse a las pasiones mundanas. Tan solo busca e intenta reproducir las experiencias sensoriales producto del placer. Es una mentira que hacer lo que nos place es un ejercicio de libertad. Si no hay equilibrio, conciencia y mesura, nuestra búsqueda del placer no es para el disfrute, sino para encontrar sentido. De ser un medio, se convierte en un fin. Esta es la reflexión de Viktor Frankl.
Cuando un hombre no sabe hacia dónde se dirige, lo último que le queda es distraerse mediante el placer. Por eso es destructivo, porque el placer no puede concebirse como un fin. El espíritu necesita crecer mediante la adversidad, la inconformidad y el sufrimiento. No todo en la vida puede sustentarse en el disfrute sensorial. Debe haber angustia para apreciar la alegría, guerra para anhelar paz, dolor para buscar sanación. Entre más gobierne la carne, mayor es la decisión por pasión y menor es el ejercicio de la razón. Esto también tiene su fundamento científico. A nivel neurológico, la búsqueda constante de placer genera alteraciones cognitivas debido a que la segregación excesiva de dopamina interfiere en la regulación emocional y en el desempeño del córtex prefrontal, el área encargada de la planificación, el dominio propio y la toma de decisiones. A mayor es la insistencia en experimentar placer, menor es la capacidad de resistir a este. Justamente por eso es un camino al abismo. Hay cientos de argumentos filosóficos, científicos, teológicos y morales para no ver pornografía, por ejemplo, pero la carne no los comprende, no los razona. Esta fuerza es muy difícil de contrarrestar. Es un infierno batallar contra la carne cuando no se cultiva el espíritu. En cuanto a las pasiones sexuales, el tema es aún más complicado. El hombre es ridículamente frágil ante la lujuria. Por eso decía Pablo de Tarso: huyan de la inmoralidad sexual, no porque no se pueda lograr la victoria, sino porque este es un enemigo demasiado fuerte como para enfrentarlo sin espada y escudo. No basta con querer un cambio. Hay que fortalecer el espíritu para quitarle poder a la carne. Mientras tanto, no se puede confrontar. Hay que huir. Asimismo, creemos que podemos ocultar nuestra vida sometida a los vicios, pero el otro siempre percibe nuestra sombra. En Crimen y Castigo, una de las obras más aclamadas de Dostoyevsky, el personaje principal, Raskolnikov, encuentra redención en su alma cuando decide confesar su crimen y abrazar su destino. Mientras lo ocultaba de los demás, todos a su alrededor observaban el angustiante cambio de conducta en Raskolnikov, aunque no sabían el porqué. La sombra del personaje se manifestaba sin éste saberlo, y era perceptible para los demás. Y esa es la cuestión. Aun cuando tú crees que lo que crees esconder se esconde también del resto del mundo, tu sombra es perceptible. El mundo puede ver tu sombra. Quizás no identifique qué la alimenta, pero la puede ver a través de tu conducta, tus inseguridades, tus miedos, el despliegue de tu personalidad, tu nivel de respeto propio, tus prioridades, tus gustos e interacciones con los demás. Desafortunadamente, el hombre no es tan fuerte como cree que es como para impedir que su sombra se manifieste. Creemos erróneamente que somos lo suficientemente fuertes como para ocultar nuestros pecados, nuestros vicios. Pero esa cruz es muy pesada para un mortal como tú y como yo. ¿Cuántas veces has dicho que abandonarías cierta conducta para volver a esta la noche siguiente? ¿Cuántas veces te has prometido cambiar? Solo un hombre pudo cargar con esa cruz y el pecado ni siquiera fue suyo. Ese hombre nos instruye a disfrutar del placer, mas no a vivir por él, pues todo lo que proviene del mundo, las sensaciones carnales y los deseos mundanos son hebel, se esfuman como el vapor. Creemos que hay sentido en estos, pero no son nada más que vanidad. Libertad no es escoger lo que el cuerpo desea, es hacer lo que el espíritu necesita. ¿En qué experimentas mayor fricción? ¿En hacer dieta o en comer lo que quieres? ¿En ver pornografía o en luchar con la tentación? ¿En tomar una botella de licor con tus amigos o en que te juzguen por tomar agua? Las decisiones más fáciles son generalmente las que más complacen a la carne. Donde hay fricción, es donde potencialmente hay libertad, pues es donde hay mayor ejercicio de voluntad y de razón. La fuerza de voluntad que se requiere para entrenar el cuerpo es mayor que la fuerza de no hacerlo. ¿Quién crees que tiene mayor libertad? ¿El hombre que actúa por voluntad o el que actúa por conformidad? Esa es la paradoja,
que creemos que en la conformidad del placer también hay libertad, pero generalmente escogemos conformidad para evitar esfuerzo, dedicación y fricción. El placer es un regalo que debe ser vivido. No te cohibas del placer. El grave problema es cuando se convierte en un fin, cuando deja de ser una experiencia temporal y se convierte en una adicción, en un refugio. Recompensas a la carne sin mérito alguno, y la carne no va a oponerse a tu generosidad, la acepta maquiavélicamente. El inicio de la solución es la verdad. Ya lo había dicho el hombre más importante de la historia. La verdad los hará libres, y no se trata de confesarlo a los 7 vientos. Se trata de reconocerlo en intimidad, sentarte y decirte las verdades que nadie más te dirá por la máscara que le presentas al mundo. Porque evidentemente cuando te entregas al placer y lo escondes, no vives en autenticidad, vives en oscuridad. Ya no es una cuestión de privacidad, es una cuestión de evitar que el mundo se entere de tu despreciable vicio. Nadie conoce la profundidad de tu sombra. Ven su manifestación, pero no la raíz de esta. La autenticidad requiere de confesión. En la confesión hay libertad y hay descanso. Hay que sentarse en soledad, revelar nuestros pecados en una carta, en una oración, en una conversación con el Creador. No somos accidente del cosmos, somos intencionalmente creados con inteligencia. Volver al Creador es volver a quien nos diseñó, y quien nos diseñó conoce el remedio para nuestros vacíos. Siéntate en soledad, escribe el placer o el vicio que te controla. Sé radical, sé honesto. Nadie más te juzgará. Eres tú contra tu reflejo. Si eres aún más valiente, confiesa tu lucha. Sé vulnerable. Habla de lo que te atormenta. Acude a Dios, a un hermano o a un amigo. Si un amigo no te escucha y no te apoya en tus batallas, es un amigo de risas nada más. Esbel redirige la energía que quieres emplear en ese placer concreto. Entrena, suda, esculpe tu cuerpo. Lee, practica un instrumento, aprende un idioma. Parece un consejo cliché y lo es, pero es que es muy efectivo. Redirigir la energía nos permite reemplazar el vicio por una actividad que nos edifique. El carpintero dice, el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En este caso particular, perder la vida no hace referencia a la muerte física, se refiere a morir a las conductas que nos destruyen, morir a la pornografía, al licor, a la validación femenina, a los vicios, a la riqueza vacía, a las corrupciones morales, morir a todo cuanto proviene del mundo y no tiene fruto en nuestro ser. Para salvar nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a perder la vida que fundamentamos en la carne. ¿Qué hombre quiere perder la voluntad y ser un esclavo de su cuerpo? Te aseguro que nadie. Por eso, mi estimado, hoy te invito a buscar la virtud, a ejercer la razón y la voluntad, a no ceder como un animal a las pasiones del cuerpo, a ser consciente de lo que haces, consumes y de lo que buscas. No tomes una decisión permanente a causa de una emoción temporal. Vive en virtud y en autenticidad. Encontrarás plenitud, armonía y paz. Constrúyete como un hombre fuerte, valiente y sabio, un hombre ejemplar, un guerrero en busca de paz, pero preparado para la guerra.